agradecimiento, por supuesto, a todos los auspiciantes, a los amigos, a la gente de Mariana. Miren las uñas, divinas, alucinantes, las mostramos por allí. Por supuesto, la ropa también de Maligna Peluquerías. Van a encontrar de todo en este salón que está cerquita de Nuevo Centro Shopping. Viva Iluminación. Iluminación técnica, comercial, industrial y deportiva. Encuentre nuestros productos en todas las casas de electricidad e iluminación del país. Importa y distribuye Miletir Sociedad Anónima. En Instagram, viva_iluminación. www.viva.com.uy. Bien amigos, seguimos adelante en La Otra Mirada. Les decíamos antes de la pausa que íbamos a recibir la visita de Celsa Puente, la ex directora general de secundaria. ¿Qué tal, Celsa? Gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que para mí es un gusto enorme estar aquí. Bien, ¿cómo está hoy Celsa Puente? ¿Qué es de la vida de Celsa Puente? ¿Sigue vinculada a la educación? Siempre, porque la educación... ¿Activa? No, yo estoy jubilada laboral, desde el punto de vista laboral estoy jubilada, pero la educación no es un trabajo. Es una posición ante la vida. Es una vocación muy fuerte, un apostolado, decía Minguito. Es una forma de ser. Yo en este momento estoy haciendo un doctorado en educación, Qué bueno. que era algo que tenía pendiente, que uno muchas veces por el exceso de trabajo, por dar respuesta, a la demanda, ¿no? Que se tiene en una tarea que además suele... generar más allá del tiempo de dedicación, un tiempo siempre extra de planificación, de correcciones, es una tarea desgastante. ¿Y qué asignatura? Recordanos. Y yo era profesora de literatura, soy profesora de literatura. El título no se pierde. No se pierde, después lo que pasa es que yo transité por el lado de la gestión, porque a lo largo de mi vida fui muchos años directora de un liceo, después concursé para la inspección, y en el aula terminé como profesora de pedagogía en el IPA, en el Instituto de Formación Docente. Qué bueno. ¿Qué piensa, qué siente una profesora cuando escucha que el Uruguay está horrible en materia educativa, que no se hace nunca lo que se dice, que las reformas nunca llegan a tiempo porque hay gente que pone palos en la rueda, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, lo primero que les comento es que yo creo que hace ya una buena cantidad de años que se instaló el discurso de la crisis de la educación. Y no porque venga acá a vender que la educación uruguaya es perfecta y no habría nada que hacer, pero se instaló ese discurso tan negativo, tan fatalista, tan tremendo, sin valorar cuestiones muy significativas que pasaron en los últimos años, ¿no? Desde la ley del año 2008, nuestra educación es considerada un derecho y se trabajó ardorosamente para que todos aquellos chiquilines, la mayoría de los chiquilines del nivel, digamos, del quintil más bajo, ¿no? Cuando pensamos en la división de la matrícula, digamos, los que vienen de los hogares más desfavorecidos no llegaban a pisar los liceos y sin embargo a lo largo de los últimos años se logró un acceso cuasi universal. Pero también se habla de una mortandad académica muy importante. Dejar de concurrir al liceo, a eso le llaman mortandad académica, ¿no? Dejar de asistir, sobre todo a nivel de secundaria. Y son cifras que a veces uno las mira y preocupan. Se las atribuyen a desinterés de los jóvenes, se las atribuye a una falta de ayornamiento de la currícula educativa,
Y los planteos de reformular y de reformar parecen ir en una dirección definida. ¿Qué es lo que queremos reformar? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, ahí hay un montón de preguntas, exacto, ¿no? Súper interesantes todas. En principio porque se habla mucho de la reforma curricular como si fuera algo mágico, que va a resolver todos los problemas. Nosotros podemos juntar a los mejores expertos del mundo, pueden sacar un documento maravilloso, cosa que en Uruguay no está pasando porque ahora estamos con un tema de plagio de documentos que es muy grave, ¿no? Pero podríamos hipotéticamente pensar en la elaboración de un documento espectacular y ahí no va a estar igual la solución en la educación, porque la educación es un proceso social que está ensamblado en otros procesos, que tiene que ver, por ejemplo, con la desigualdad, con las condiciones de vida, con los desarrollos, en términos de otros elementos que se relacionan con la alimentación, la vivienda, la salud. La educación es un derecho humano que forma parte del conjunto de derechos básicos que una persona debe tener. Ahora, cuando usted le dice a algún vecino, especialmente más alejado de los circuitos educativos, ¿y para qué voy a mandar a mi hijo al liceo si lo que va a aprender después no le va a servir para trabajar en la vida? Que esa es una de las tantas cosas que normalmente se dicen. ¿Seguimos teniendo esa visión enciclopedista de la educación secundaria? Bueno, yo creo que hace años que ya viene cambiando y que ahí también hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque ahora estamos hablando, por ejemplo, mucho de que en esta reforma curricular que se está planteando desde las autoridades actuales, hay una insistencia con las competencias, como que fuera el polo opuesto del enciclopedismo. Entonces yo diría ni una cosa ni la otra. Ni unos meros reiteradores de conceptos que se aprenden para, ¿verdad?, para el discurso o para responder al examen y después se olvidan, ni tampoco, viendo, Leonardo, lo que tú planteabas, solamente personas que saben hacer algo y nada más, ¿no? Es decir, no es solamente habilidades o destrezas. Nosotros, por lo menos desde mi punto de vista, la educación es un proceso clave que tiene que ver con el desarrollo del juicio crítico, de la reflexión, del pensamiento. Y eso exige tener unos saberes, por eso el currículum tiene su importancia, porque de alguna manera el currículum lo que nos asegura es que hay un conjunto de saberes que la humanidad logró, que va a ser pasado a las nuevas generaciones, ¿verdad? Para asegurarnos justamente la estabilidad como especie, ¿verdad? Si no, cada generación tendría que volver. Hacer un salto al vacío. Claro, sería imposible. Por eso la educación es tan importante. Ahora, hay que tener ese conjunto de saberes, tiene que haber una base, digamos, de conocimientos, y también un conjunto de destrezas y habilidades, porque no es tan... Por eso te preguntaba hoy por esas cifras que alarman, de tanta deserción escolar a nivel de secundaria. ¿A qué es atribuible? O sea, debe haber más de una respuesta, por supuesto. Hay un tema de educación, pero también de los padres, ¿no? Bueno, si yo en mi época le decía a mi padre y mi madre que no iba a estudiar más, ¿sabés dónde me quedaban todos los zapatos que había en casa? Sí, claro. En cambio, hoy por hoy, la gente supone que la educación es algo mágico, entonces da lo mismo estudiar que no, entonces el hijo le dice a los padres, no voy más. Bueno, no vayas más. Anda a trabajar. ¿A qué? ¿Cómo y de qué forma? Sí, lo que pasa que también hay familias que no tienen hábitos educativos. Claro. Por eso yo les insistí hace un rato de el cambio sustancial que hubo en los últimos años cuando logramos un acceso, yo le llamo cuasi universal. Claro. Es decir, logramos que cada uno de los chiquilines de 6º año de este país tuviera su cupo en la educación media. Eso no pasaba antes. Antes nuestros abuelos terminaban primaria y se iban a trabajar. Y eran muy pocos los muchachos y las muchachas, ni que hablar, que podían seguir el liceo y una carrera universitaria. Yo cuando era niño me acuerdo que decían, fulano de tal terminó preparatorio, si era
un doctor, claro. y le faltaba todo. Bueno, era bachiller, de hecho. Era bachiller. Claro. Un título que en la práctica no te servía. Hoy ya no mucho. tiene ningún tipo Exacto. de valor. Claro, pero tenía una repercusión social por aquello de, bueno, era el esfuerzo de él y también de la familia, que muchas veces se despegaba de ese techo que era educación primaria. Nosotros logramos superar eso, que a veces como uruguayos, nosotros somos difíciles los uruguayos, nos cuesta mucho reconocernos en los logros. Y esto lo logramos que hoy pensemos que primaria es francamente insuficiente, que el ciclo básico también lo es, que como mínimo todos los uruguayos tendrían que tener bachillerato y que desearíamos de todo corazón que la mayoría siguiera carreras de lo que quisiera, ¿verdad? U oficios, porque tampoco no es la universidad la única opción, ¿verdad? La UTEC ha demostrado eso, ¿no? Bueno, por supuesto, como un excelente ejemplo, ¿no? También de lo que viene pasando en los últimos adaptarse años. a las necesidades del mercado laboral y de las nuevas tecnologías Exacto. para aplicarlas en el mundo de la producción y del trabajo. Es que el tema del mercado laboral y de las tecnologías, Leonardo, que tú estás poniendo acá, es muy importante. Pero siempre hay que cuidar que no se pierda el otro desarrollo, el desarrollo de lo cultural, el desarrollo del pensamiento, la esencia de lo que es el desarrollo humano. Porque a mí lo que me asusta es que hay algunas personas que insisten tanto en esto del mercado laboral que me parece que dejan como muy peladita esa idea de solamente aprender a hacer algunas cosas. O ir por el lado de la ciencia y la tecnología y el desarrollo científico, que es muy útil y que en Uruguay, vaya que en pandemia lo fue, ¿Cómo la no? producción de conocimiento científico hecho en los institutos que están aquí instalados, fundamentalmente con la Universidad de la República a la cabeza. Pero parece que la parte, lo que llamamos la humanística, queda como relegada. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué esa mirada tan de costado, de soslayo que a veces se le da a esa formación? Bueno, la verdad que, ¿por qué? No sé. Creo que ahora sí hay un auge importante de la tecnología, también de la ciencia, que la pandemia la puso en evidencia. Ojalá que el gobierno se acuerde de asignarle recursos. Porque, La gran pelea que tiene ¿no? hoy por hoy, ¿no? Claro, a la porque interna de la coalición. paradójicamente, ¿no? En un momento en el que han demostrado que es clave tener científicos como los que tenemos en Uruguay, El además. GACH es el claro ejemplo, ¿no? El GACH y todo ese conjunto de científicos que han puesto todo su saber, ¿verdad? Porque nosotros veíamos allí el GACH como la representación del GACH a través de 3 o 4 figuras. Pero todo lo que ensamblaba por detrás, pero por desde supuesto, matemáticos a virólogos, por de ejemplo, todo. un universo gigantesco. Cuando a ti te dicen el Frente Amplio tuvo 15 años en el gobierno y no reformuló nada, no hizo ninguna reforma de nada, ni curricular, ni nada. Se hizo el Instituto de Evaluación, ¿no? Corregime Sí, tú. se hizo el INED, se hizo el Plan Ceibal, se hizo la UTEC, se descentralizaron, se descentralizó la propia UDELAR, el instituto los institutos de formación docente aumentaron su presencia en el territorio. Es decir, el Frente Amplio hizo muchísimas cosas, pero lamentablemente el discurso de la crisis, ¿verdad?, prosperó fuertemente, prosperó. Por eso yo decía, los uruguayos somos difíciles o nos cuesta ver nuestros propios logros, aún teniendo muchas cosas para mejorar, porque es lo que les decía al principio, yo no voy a estar acá diciendo ha sido todo maravilloso y perfecto, pero aún teniendo muchas cosas que mejorar, se hizo muchísimo en estos 15 años. Las escuelas de tiempo completo y los liceos de tiempo completo son una diferencia cualitativa. Impresionante, Ajá. ¿verdad? De tiempo completo. Ahora, y las de escuelas de tiempo tiempo completo extendido. empezaron con ramas. Si no me equivoco. Empezaron con ramas. Sí, pero yo no estoy hablando ni del frente ni de lo colorado, sino ni del nada, modelo. es del país. Claro, del país. exacto. Y así es como hay que pensar, Bueno, ¿verdad? Igualmente. Desde el modelo de, digamos, de ofrecimiento educativo en el que el chiquilín tiene todo el conjunto de saberes curriculares que están estimados como muy valorados para esa edad, pero tiene también un ofrecimiento de talleres o de actividades adicionales que le ayudan a explorar talentos, a desarrollar vocaciones, a combinarse con otros niños que no son los de su clase, porque los talleres, por ejemplo, en el caso del liceo, los talleres son fundamentales porque
no sé, les gusta hacer fotografía y bueno, estoy en primero 1, pero fotografía lo hago con los de segundo 2, con los de primero 8. Es que es más atractivo también. Pero claro, ¿y qué combate la desafiliación? Que es lo que Leonardo venía insistiendo. La deserción. Combate, claro. Ellos empiezan a sentir que el espacio educativo es un espacio que les ofrece no solo la formación académica tradicional, exacto, sino que tienen espacios para poder pensar y para poder desarrollar. El otro día yo citaba una frase y te la voy a volver a citar. Es de Alejo Carpentier, así que tú lo conocerás muy bien. Él decía en uno de sus ensayos que el saber leer y escribir no necesariamente conduce a la cultura. ¿A cuánto estamos de eso? Ah, sí, estoy muy de acuerdo. ¿A cuánto estamos de eso? Claro, hay un bagaje de saberes acompañados por la sensibilidad, por las experiencias, que eso es una cosa que yo como directora y como inspectora trabajaba mucho, ¿no? En los centros educativos hacemos muchos experimentos, es decir, ponemos a los chiquilines en una situación, tanto en ciencias como en las artes, ¿verdad? En una situación en la que ya tenemos previsto un final, pero ¿qué hay de generar experiencias y poder generar un crecimiento desde el punto de vista cultural? Pero tiene que haber una actitud social, que me parece que falta. Me parece a mí que falta. ¿Cuál es para ti? Y porque a mí me parece que los uruguayos no somos, los adultos uruguayos, lo suficientemente comprometidos con las generaciones que vienen llegando, más allá del parentesco que ¿Somos tengamos. más permisivos? Aquello que era orgullo de los uruguayos, de la educación de su gente, que venían compañías del exterior y decían, el público uruguayo es tan exigente en sus gustos y en su juicio crítico que provocaba ciertos remesones en aquellas. Se conserva, ¿no? Se conserva. Los que vamos a algunos espectáculos vemos que hay un gusto, ¿verdad? Lo vimos también hace no tantos años, el crecimiento de lo que fue el Ballet del Sodre, ¿verdad? La persistencia, pero incansable, del teatro independiente en el Uruguay. ¿No es cierto? Sigue siendo. Que sigue siendo, pero así, es emocionante. La publicación de libros. La publicación de libros. Uno de los países del mundo que publica más libros. Sí. Yo creo que lo que nos falta quizás es ponernos a los adultos en un papel un poco más hospitalario con los jóvenes y hacer una transmisión más completa más allá de la escuela. Lo que pasa que yo creo que hay un quiebre en el diálogo entre los adultos y los jóvenes, que o nosotros no los entendemos a ellos o ellos no nos entienden a nosotros. Bueno, pero eso me parece que pasó siempre. Yo creo que no es una brecha que se ha ahondado últimamente. Bueno, quizás digo, sí, a nosotros, para poner un ejemplo, a Fernando y a mí, ya que estamos por encima de los 60, entender el mundo de las tecnologías nos cuesta un poco más. No porque no tengamos la capacidad de entender, es porque no nacimos con eso, o el desarrollo de todas esas cosas lo hacemos más por ensayos y por desinterés también, ¿no? Sí, pero a veces como que sentimos que un tsunami de nuevos cambios nos pasa por encima. Y a los jóvenes lo tienen casi como incorporado, como nosotros teníamos incorporado otras cosas en nuestra época, ¿verdad? Cambios musicales, ritmos, ellos modas, nacen con el dedito ese que parece que claro, tiene ya. Sí, Hasta los bebitos saben que incorporado. No, hay como, no sé, sí. Yo veo a señores ancianos que sus nietos les enseñan a manejar cosas. Que uno entiende que el paso de los años... pero ahí, qué lindo camino de diálogo ahí ese debería también ser el factor que puede impulsar el intercambio intergeneracional para que los mundos se puedan comunicar. ¿No? Como las aguas de los ríos y los océanos que empiezan a dialogar entre ellos cuando hay una saliente hacia un mar más abierto, ¿no? Lo que pasa es que cualquier generalización va a ser injusta, porque hay ejemplos de todo tipo. En la vida generalizar no es bueno. Exacto. Entonces, claro, si decimos unos y otros, estamos generalizando y universalizamos algo que no es universalizable. Yo creo mucho en los jóvenes, creo que ellos saben mucho y mucho más de lo que nosotros creemos, y creo que nosotros tenemos que acercarnos más. Yo creo que hay una deuda del mundo adulto con los niños, las niñas y los adolescentes en el Uruguay. Qué bueno. Yo creo que sí. Bueno, vemos algunos liceos de algunos lugares del interior del país, cómo nos han representado en el exterior, con grandes gestas tecnológicas que a nosotros nos asombra. Nos asombra por el lugar de donde proviene, claro, y porque uno además compromiso los minimiza. Claro. Se cree que esos grandes
objetivos son solo para los liceos de Montevideo y que tienen una élite económica específica. Claro, sí. Yo me emociono la con inteligencia, eso, la verdad. Yo no me la emociono porque he visto investigaciones que llevaron adelante chiquilines nuestros, estoy acordándome de los de Tala, de los de Míguez, sí, claro, de los de Tosca de Caraguatán, Tacuarembó, allá en el medio del campo, que para llegar es complicadísimo, y nos han dado clase a todos, sí, señor, y se han ganado los viajes a Estados Unidos, y verdad, han venido así a enriquecer a sus localidades, porque es así. Eso sí que es derrame, ¿eh? Y no de lo que se habla. Eso sí en eso creo que sí, tuvo mucho que ver el Plan Ceibal. Pero totalmente, el Plan Una Ceibal revolución tecnológica porque se consustanciaron con algo que allá después les iba a ser familiar. Y además el Plan Ceibal abrió oportunidades, democratizó el acceso a la tecnología, abrió oportunidades a todos. Y fue un proceso educativo que no solo abarcó a los niños, sino a las familias, totalmente, que no tenían acceso a las tecnologías y que a través de sus hijos, con las pequeñas computadoras, aprendieron el uso de las tecnologías, el manejo de nuevas cosas. Eso fue un factor multiplicador maravilloso. ¿Está buena esta ola tecnológica? ¿Está buena o hay que dosificarla? Yo creo que como todo, como hoy les decía, me parece que a mí las cuestiones tan definitivas, ¿no? Como a veces nos gusta clasificar al mundo hasta por un tema de comodidad, no son buenas. Yo creo que la tecnología es buena y es necesaria, y que estar en vínculo con la tecnología no significaría o no debería significar abandonar todos los otros medios. No tiene que sustituir, tiene que ayudar. Tiene que venir como a aportar, ¿no? Nos quedan 2 minutos, yo le quiero hacer una pregunta, aunque sea bien breve la respuesta, porque te viste involucrada en un hecho, que te quiero preguntar cómo te llegó eso de las horas gremiales, que te viste involucrada en que sí, que no, que había un convenio que no había. ¿Cómo va eso? ¿O cómo te pegó? Porque de alguna manera fue como un garrón. Sí, así. Muy buena palabra y muy buena imagen. Respondí yo. Así, tal cual. Te preguntaste y te respondí. Seguro. Tal cual, fue así. Yo realmente estoy tranquila porque sé que hice muy bien mi trabajo. En secundaria, en el tiempo en el que yo la dirigí, que fue, siempre recuerdo, entre enero del 2014 y abril de 2018, se puede explicar todo lo que allí ocurrió sin dificultades. Creo que eso tomó un cariz político y en parte me alegra que haya llegado a la justicia, porque yo confío en la justicia, claro, ¿no? Soy republicana, claro, y creo que la justicia va a lograr dirimir con claridad qué aspectos son los que corresponden al discurso de lo político, donde se trató de hacer creer algunas cosas, y qué cuestiones son las reales. Está bueno que después se sepa, porque estas cosas solo se saben cuando arrancan con grandes titulares. Cuando estallan, claro. Donde fulano, mengano y sultano son todos horribles. Exacto. Y después cuando la justicia pone las cosas en su lugar, nadie se entera. Una última pregunta ahora sí. ¿Hay camino político para Celsa Puentes para la próxima elección? No sé. ¿Vas a trabajar en algún espacio político? ¿Estás trabajando en eso? Por ahora nada. Yo trabajo siempre. Mi vida es un ejercicio de militancia. La educación es el lugar desde donde estoy parada. Sí, estoy muy definida como Frente Amplista, creo que todo el mundo lo sabe, pero yo soy independiente. Y hasta ahora... No te ha llegado la citación. No me ha llegado. Como al futbolista que espera la citación para debutar en primera. No ha llegado nada. Celsa, ha sido un verdadero placer y un privilegio tenerte esta noche aquí. Bueno, muchas gracias. Porque en realidad es muy lindo poder conversar con tanta frescura, con tanto conocimiento de causa, porque fuiste y sos una actora de primer nivel en este proceso educativo que el Uruguay lleva adelante. Bueno, muchas gracias. Ay, me hicieron una caricatura. Sí, esa caricatura la hace María Despeinada, una colaboradora nuestra que captura un gesto tuyo, tu semblante, y te la vamos a enviar para que la tengas. Ay, pero qué divina. María, muchas gracias. Ay, me emocionó, mira, así digo, ay, pum, de golpe. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, la verdad, pasé muy bien. Gracias por venir. El tiempo. Hacemos la pausa, Leo. Hacemos la pausa y tras la pausa vamos a tener temas más políticos. Pero esta vez, que sí, que no, que te doy los votos, que no te los doy, que vas a poder financiar las obras de saneamiento o no. Veremos ahora qué pasa con ese tema. Arriba.